¿Sabe que la Biblia está llena de promesas de Dios para usted? Y una de ellas es la de Romanos 8:37, donde dice que usted y yo somos más que vencedores. Una bella promesa de Dios, real, pero para vivirla necesitamos vernos así, sentirnos así, más que vencedores, y caminar sobre esa certeza que Dios promete darnos la victoria. Esa es la promesa de Dios para nosotros hoy. Pero también hay que tener en la cuenta que hay acciones a tomar de parte nuestra para que esa promesa se haga realidad. Y permítame hablarle de eso, de cuáles son las acciones que debemos tomar de nuestra parte para ser más que vencedores. Ya está la promesa, pero ¿cuál es nuestra parte? Pues para descubrirlo, permítame contarles una historia bíblica que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Dice allí que unos hombres, unos pueblos, se levantaron a pelear contra el rey de Judá llamado Josafat. Y cuando fueron y le contaron al rey lo que estaba pasando, él se llenó de temor, Josafat se llenó de miedo, porque Judá, el pueblo de Dios, no tenía ni la gente ni la manera de ganar frente a esos enemigos. Humanamente no había cómo. Y dice que Josafat allí, en medio del miedo, en medio del temor, lo primero que hizo fue humillar su rostro delante de Dios y pedirle ayuda a él. Además, no lo hizo solo, sino que convocó a toda la nación para que hicieran ayuno delante de Dios. Y así lo hicieron. Llegaron de todo lugar e hicieron una oración y un ayuno público. Y le pidieron a Dios que los liberara de la situación que estaban a punto de enfrentar. Y escuche lo que le dijeron a Dios, entre muchas cosas. Verso 12 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Oh Dios nuestro, por favor, ayúdanos. Encárgate de esto, Dios, porque en nosotros, la verdad, no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dios, no sabemos qué hacer, y por eso a ti volvemos nuestros ojos. Eso fue lo que le dijo toda la nación de Judá a Dios. ¿Se siente identificado? Que como que todo se levanta contra usted, contra su familia, que las circunstancias golpean fuertemente y no sabemos qué hacer, que nos vemos sin fuerzas. Pues así se sentía, repito, todo Judá, con miedo, sin fuerzas, y ni siquiera sabían qué camino, qué decisión tomar. Por eso dijeron: Dios, no sabemos qué hacer, y por eso a ti volvemos nuestros ojos. Mire, si ese es nuestro caso, si no sabemos qué hacer, si no sabemos qué tomar, si se levantan situaciones difíciles, si estamos con temor, con miedo, lo más inteligente que podemos hacer es volver los ojos a Dios como lo hizo Judá. Y escuche lo que sigue diciendo la historia bíblica. Dice que en medio de toda la multitud se levantó un hombre llamado Azaziel, y que sobre él vino el Espíritu de Dios, y empezó a hablar, y le dijo a la gente: mire, pueblo de Judá, no temamos, tampoco nos atemoricemos frente a esa multitud tan grande, porque esta guerra no es nuestra, esta guerra es de Dios. Eso le dijo Dios al pueblo a través de un hombre llamado Azaziel. Y mi amiga y mi amigo, esa promesa también es para usted el día de hoy. Sí, usted que está pasando por luchas en su salud, en su hogar, con su matrimonio, con su esposa, con su esposo. Para usted que tiene el alma, el corazón herido. Para usted que está pasando por crisis económicas. Para usted que está experimentando y viendo cómo mucha gente se levanta a querer destruirlo. No temamos, porque esta guerra no es nuestra, sino de Dios. Y la promesa es hermosa. El detalle es que la mayoría de las veces la dejamos allí y no leemos el resto de la historia. Porque escuche lo que siguió diciendo Azaziel de parte de Dios. Dios envió
una serie de instrucciones para que Judá pudiera derrotar a sus enemigos, para que ellos fueran más que vencedores. Escuche lo que dice el verso número 16. Dice que Dios le dijo al pueblo de Judá: ustedes mañana deben descender y encontrarse con sus enemigos. Esta guerra no es nuestra, sino de Dios, es cierto, pero ustedes no se van a quedar quietos, ustedes se van a levantar, se van a preparar y se van a encontrar con ellos. Y allí es donde ustedes van a ver lo que voy a hacer con aquellos que le quieren hacer mal. Y dice que así lo hicieron. Al día siguiente, Josafat, el rey, organizó todo su ejército, a toda su gente armada, y empezaron a marchar. Y con ellos iban cantores, y todos, escuche, todos empezaron a cantar alabanzas a Dios. Y dice la Biblia que mientras ellos cantaban y marchaban, es decir, no se quedaron quietos, marchaban, caminaban, ¿a dónde? A encontrarse con su enemigo. Dice que mientras marchaban, Dios hizo que sus enemigos se enfrentaran entre sí y entre ellos se destruyeron. Y dice el relato bíblico que cuando el ejército de Judá llegó al lugar del encuentro, al lugar de la batalla, no había nadie vivo. Entre todos se habían destruido. Y enseguida vino el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, y tomó el botín. Dice la Biblia que era tanto lo que tomaron que se demoraron 3 días llevándolo hasta su pueblo. Y todos regresaron gozosos a Jerusalén, porque Dios los había librado de sus enemigos. Y allí le dieron gloria a Dios. Y a partir de ese momento todas las naciones respetaron a Judá. Y en el reinado de Josafat, la paz de Dios reinó por todas partes. Eso dice el segundo libro de Crónicas en el capítulo número 20. Pues permítame, mi amiga y mi amigo, de esta historia sacar unas enseñanzas muy prácticas del cómo hacer realidad esa promesa de Dios, del cómo hacernos más que vencedores. Y escuche esta primera enseñanza práctica. Mire, cuando las situaciones se tornen difíciles, la oración es clave. Lo hizo Josafat, lo hizo el pueblo. Ayunaron y oraron. Mire, la oración y el ayuno no ha pasado de moda. En medio de lo que está viviendo, busque a Dios para que su fe sea fortalecida. Y así podrá ser más que vencedor. ¿Sabe qué dice Primera de Juan 5:4? Que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿La fe en quién? En Dios, en lo que Cristo hizo en la cruz. Una fe que se desarrolla, que crece solo cuando buscamos de Él. Josafat y el pueblo ayunó, oró, alabó y obedeció a Dios. Segunda enseñanza práctica. Dios quiere que usted y yo seamos más que vencedores, pero debemos prepararnos para eso. Sí, para eso que Dios quiere entregar en nuestras manos. Nótese que Dios les iba a dar la victoria, que Dios les dijo que tranquilos, que esa guerra no era de ellos sino de Dios. Pero ellos al otro día tuvieron que alistarse, tuvieron que formarse y marchar como si fueran a la guerra. ¿Sabe qué dice Proverbios 21:31? Dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. La victoria la da Dios, es claro, pero el caballo se alista para la batalla, se prepara. Le pregunto, ¿se está preparando para lo que Dios quiere entregarle? ¿Se está preparando para eso, para convertirse en más que vencedor? ¿Para ese siguiente nivel a donde Dios le quiere llevar? Tercera enseñanza práctica. Sepa esto. Si Dios está con nosotros, nadie nos puede vencer. Y eso lo tenía muy claro Josafat y todo Judá, que si Dios estaba con ellos, la victoria estaba garantizada. ¿Sabe qué dice Jeremías 1:19? Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová,
estoy contigo para librarte. Y permítame cerrar con esta cuarta enseñanza práctica. Nunca olvide que la victoria solo viene de Dios. Ellos, Judá y Josafat, recibieron un milagro, pero después de eso regresaron a glorificar a Dios y reconocieron que fue Dios el que dio la victoria. Mire, 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos seguir cosechando victorias, no nos olvidemos de eso, que no es por nuestra fuerza, que la victoria viene de parte de Jesús. Mire, mi amiga y mi amigo, hay una promesa para usted y para mí hoy, y es que somos más que vencedores. Pero a la vez la Biblia también nos habla de acciones que usted y yo debemos tomar para que esa promesa se haga realidad en nuestra vida. Le invito para que hagamos juntos una oración a Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos regalas para hablar contigo, para orar. Señor, entregamos delante de ti todas nuestras luchas, las dificultades, los problemas de salud, los problemas económicos, ese problema en la familia, en el empleo, esa situación en el matrimonio con nuestros hijos, ese dolor en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, los entregamos delante de ti. Ayúdanos, Dios. Tu palabra dice que somos más que vencedores. Y hoy decidimos levantarnos a vivir esta promesa, a apropiarnos de ella. Gracias, Señor, porque esa victoria la compraste en la cruz del Calvario.